Simone Monfort. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación que se llama Relativismo Lingüístico, un análisis sobre las particularidades en las asociaciones de categorías lingüísticas de los estudiantes de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional. Antes de comenzar, quiero dar un pequeño contexto de por qué escogimos este tema. Este tema nos llamó mucho la atención por el hecho de que al aprender una lengua, forzosamente vamos a aprender nuevas cosas culturales, vamos a aprender a ver la realidad de una forma más distinta y más amplia, y es por eso que decidimos escoger este tema. Nuestra pregunta problema y el objetivo también es cómo se relaciona el interlengua y las transferencias lingüísticas entre la L2 y la L1 con las asociaciones de categorías lingüísticas y con el aprendizaje propiamente de una lengua extranjera de los estudiantes de último nivel de lengua de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, semestre de 2025-2. A continuación pasamos hacia el marco teórico. Para el marco teórico nos enfocamos en tres ejes principales teóricos, empezando primero por el relativismo lingüístico, el cual nos explica cómo, partiendo de la teoría de Sapir y Whorf y las subsecuentes teorías débiles y fuertes sobre el relativismo lingüístico, las cuales nos indican que, por un lado, en las teorías fuertes, el aprendizaje de una nueva lengua, el aprendizaje como de una nueva lengua o de otros conceptos lingüísticos nos influencia directamente la manera que pensamos, mientras que las teorías débiles dicen que sí, que solamente es una influencia, que no las determinan directamente. Para interlengua se refiere como al estudio por parte de autores como Seliker, Moreno Mojica, García, entre otros, explicando cómo los estudiantes de una segunda lengua también se ven influenciados por transferencias o reciben o desarrollan variaciones o directamente un sistema lingüístico propio al aprender una segunda lengua. Y para nuestro tercer eje de enfoque fue el género gramatical, la categoría lingüística de género gramatical, y también un enfoque cognitivo sobre la metáfora, ambos como utilizados como una forma para estudiar precisamente estos efectos, ya que en el género gramatical, en las tres lenguas que estudiamos, el español, el inglés y el francés, se ve una diferencia considerable entre los géneros gramaticales de las palabras, tanto también como en la metáfora, que nos permite como determinar las diferencias de percepción, tanto lingüística como cognitiva, en los diferentes estudiantes. Ahora bien, con el marco metodológico, nosotros escogimos una investigación exploratoria y descriptiva con un enfoque mixto. Nuestra población fueron los estudiantes de Filología e Idiomas, especialmente nuestra muestra fue una muestra no probabilística que se basó en 11 estudiantes, 2 de alemán, 5 de inglés y 4 de francés. Y nuestros instrumentos se basaron en un test para evaluar las competencias del género gramatical y metáfora, y una encuesta para evaluar en general la percepción de los estudiantes frente a aprender una nueva lengua. En cuanto a los resultados, pues se obtuvieron resultados concluyentes sobre la influencia de la lengua materna en el aprendizaje de una lengua extranjera. En la primera parte de la encuesta les dimos al escoger ciertas afirmaciones, qué tan de acuerdo estaban con ciertas afirmaciones los estudiantes, y una de ellas fue que el aprendizaje de una lengua extranjera ha influenciado la construcción de una identidad. El 90% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. Además, en la otra parte de la encuesta, el 81,8% de los encuestados consideran tener interferencias de la lengua materna, del español, hacia la lengua que estaban aprendiendo. Además, en las últimas preguntas serán abiertas. Muchos de ellos manifestaron, por ejemplo, que tienen diferentes interferencias a niveles lexicales, de vocabulario, o incluso uno de los participantes de francés señaló que le costaba algo y tendía a transferir los conocimientos de los tiempos del español al francés, cosa que no funciona igual.
Asimismo, uno de los participantes de alemán mencionó que, por ejemplo, los conceptos que se tienen en una lengua que en otra no son los mismos. ¿Por qué razón? Porque la palabra desayuno en español le evocaba una imagen totalmente diferente a esa de desayuno en alemán. Pues las dos cosas que se consumen acá no son totalmente iguales. Esto se puede basar básicamente con la teoría de Wolff, porque dice que al aprender una lengua extranjera sí o sí se quiebra las concepciones que se tienen de la realidad. Asimismo, Vygotsky menciona que existe una bidireccionalidad entre el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, tanto la lengua materna como la lengua extranjera se van a influenciar entre sí mismas, por lo que se genera como una nueva paradigma a partir de lo que se está aprendiendo. Respecto al estudio de género gramatical, nos basamos principalmente en dos tests inspirados en el trabajo de Lerau-Boroditsky. Uno representando una tarea lingüística y el segundo representando una tarea no lingüística. Esto con el objetivo pues, de demostrar diferencias de la percepción del género gramatical entre estudiantes en tareas lingüísticas y no lingüísticas. Para la tarea lingüística se demostró que los estudiantes a pesar de, bueno, si no tienen como un factor en general que los conecte, excepto el hecho de que la mayoría eligen cada uno según sus experiencias personales y muy especialmente sus experiencias en la infancia, sobre qué relacionan junto con el género gramatical de cada objeto. Algunos estudiantes se basan en el género específico que se encuentra gramaticalmente en su lengua, otros se basan en experiencias más abstractas como por ejemplo series o animaciones u otros medios que hayan visto durante su infancia que hayan influenciado esa percepción. Como por ejemplo el hecho de que un 72.7% de los encuestados consideran que un martillo es masculino por razones muy variadas, como por ejemplo que tal vez es demasiado tosco o que no lo ven como de una forma o de un uso muy femenino, o por ejemplo incluso como el hecho de que la industria de la construcción se asocia principalmente con hombres. En cuanto a la encuesta de metáfora, desafortunadamente determinamos que la manera en la que desarrollamos la encuesta nos permitió definir muy bien cuál era la competencia metafórica de los encuestados, en otras palabras que también podían reconocer ciertas metáforas en el idioma que están estudiando y si eran capaces como de traducirlas o de determinar su significado de forma correcta en el español. Sin embargo, no nos permitió realmente definir diferencias o transferencias o variaciones entre una y otra lengua, como por ejemplo que en el hecho de que uno de los objetivos que se esperaba estudiar era si había instancias en las que un estudiante se aprendiera una metáfora en su segunda lengua y que de repente terminara utilizándola en la primera lengua sin darse cuenta de que la estaba trayendo en la segunda lengua y traduciéndola espontáneamente sin darse cuenta. Eso desgraciadamente no lo podemos determinar con la encuesta. Bueno, llegando a las conclusiones, pues una de las primeras fue que el aprendizaje de lenguas extranjeras no solo involucra un conocimiento lingüístico y gramatical, sino que también trae a colación las dimensiones culturales, cognitivas, emocionales y sociales. Asimismo, pues no es posible separar totalmente una lengua de la cultura y la sociedad en la que está, pues dado que estas mismas, la sociedad y el lenguaje, se influyen mutuamente. Y pues que el lenguaje en sí, al aprender una nueva lengua, nos influencia, va a organizar de manera diferente nuestro pensamiento, por lo que como estamos acá, somos profesores en formación de lenguas extranjeras, tenemos una configuración muy diferente a aquellas personas que están estudiando otra cosa. Y respecto a género gramatical, como ya les comentaba, podemos determinar que es realmente un factor que unifique porque ciertos estudiantes determinan género gramatical en ciertos objetos económicos, excepto el hecho de que sus experiencias personales, especialmente en la infancia, determinan cómo las definen, como por ejemplo el hecho de que muchos hayan determinado que un reloj es masculino por el personaje que está en la película La Bella y la Bestia. Y por último, respecto a la metáfora, como les decía, tampoco pudimos concluir realmente el objetivo que buscábamos explorar específicamente, así que pues determinamos que en futuros trabajos se va a requerir encuestas que requieran, o bueno, que presenten un mejor diseño más orientado a determinar si se presentan transferencias entre una lengua y otra en términos de metáfora. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? 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 Vale. ¿Vale?
alcanzo a ver desde la mano. ¿Qué aportes nuevos consideran que puede tener un análisis como el que ustedes realizaron, teniendo en cuenta que ya han habido muchas revisiones sobre la teoría de Sapir-Whorf, sobre precisamente llegar a la conclusión de que a pesar de que no determina la lengua materna, muchas cosas sí influencian la forma en la que percibimos el mundo? En mi opinión, en términos de género o de metáfora, considero que al menos se presenta una gran oportunidad en términos de didáctica como para encontrar tal vez de una manera más eficiente como las motivaciones específicas de cada estudiante durante el aprendizaje de su lengua de elección. Entonces siento yo que tener en cuenta este tipo de resultados nos puede llevar como a encontrar como tal vez patrones cognitivos o patrones como de percepción lingüística que lleven a los estudiantes como, o a los mismos profesores a determinar como que tal vez hay ciertas maneras o ciertas formas de tratar ciertos temas que pues los puedan llevar como a, por ejemplo, a no requerir tanto o recurrir tanto al uso como de la memoria, sino de sentarse a memorizar listas de gramática o de vocabulario, ese tipo de cosas, sino a enfocarse como a aumentar la variedad didáctica, supongo yo, en las clases. Asimismo, siento que también es importante pues, saber que pues, no podemos disociar la cultura de una lengua. Y siento que a veces dentro de la malla curricular del programa como que nos quedamos un poco cortos frente a las cuestiones culturales que exige la lengua. Porque, por un ejemplo, en la malla curricular de francés pues tenemos civilización francesa, cuando podríamos ir más allá y empezar a involucrar más como todas las culturas francófonas que existen. ¿Qué les llamó la atención de los resultados? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les queda a ustedes como que les quede sonando? ¿Qué les llamó la atención de ese trabajo? Respecto a género, algo particular aparte de los resultados que decía como estos sesgos mayores como el que decía Martín es masculino, el reloj es masculino por la bella y la bestia. Por ejemplo, algo que me parece muy particular respecto a esos resultados, otro ejemplo, era que una lámpara, no estoy seguro si es por el dibujo específico que tenía la lámpara en el texto, como la imagen que utilizamos, era muy curvilínea y hubo varias personas indicando como las curvas de una mujer. Entonces la mayoría de personas le indicaron como algo femenino. Sin embargo, también sí noté como que realmente no hay algún unificador, tal vez por ejemplo en el hecho de que el inglés no tiene un género gramatical, sino que todo es claro, y ya. Entonces en ese sentido sí recurrían bastante como o a sus experiencias personales o a adoptarlo como el género que se presenta en el español o